Buenas tardes con todos, presentes ante el quinto juzgado nacional a cargo del magistrado Víctor Alberto Cosera Acosta, efecto de continuar con la audiencia programada el día de hoy con relación al expediente 515-2023, cuaderno 8. Para lo cual, razón, especialista de audio, brinda razón si todas las partes están presentes, asimismo de cuenta si hay escritos pendientes y en qué nos habíamos quedado. Buenas tardes, señor magistrado. Se encuentran conectados todos los sujetos procesales debidamente convocados a la audiencia. Asimismo, se da cuenta que en la sesión anterior se había quedado en la oralización del Ministerio Público, ¿no? Continuaría hoy día lo que es correspondiente a las defensas. Ya. ¿No hay escritos pendientes? Señorita. Señor magistrado, no hay escritos pendientes. Ya, ok. Vamos a correr traslado de requerimiento. A el abogado de Diomedes Borda, con relación a las observaciones formales. Abogado, ¿ha presentado usted observaciones formales por escrito? Señor magistrado, muy buenas tardes. Recibo el saludo a todas las partes procesales que se encuentran dentro de la plataforma MIT. Sí, señor magistrado. Ya. Procedo a realizarlas, por favor. Lo escuchamos. Conforme, señor magistrado. Señor magistrado, se tiene el requerimiento solicitado por Fiscalía, el requerimiento acusatorio, el expediente 515-2023, contra mi patrocinado Diomedes Borda León. Estamos, señor magistrado, en una etapa formal, es una etapa procesal y garantista, señor magistrado, conforme lo establece el artículo 350, numeral 1, literal A del Código Procesal Penal. Entonces, donde nos indica que la acusación debe ser debidamente motivada, señor magistrado. Debe tener una relación clara, precisa, de los hechos que se le atribuyen a mi patrocinado como imputado, ¿no? Y las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores de los hechos, señor magistrado. Ahora bien, alguna de la ausencia de estos requisitos se daría a mi patrocinado como indefensión. Entonces, señor magistrado, tenemos en el análisis presentado, tenemos que la acusación en contra de mi patrocinado como jefe encargado de la Unidad de Seguridad del Estado, ¿no? Por el delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal, conforme al requerimiento, donde nos indica, ¿no?, que habría abusado de sus atribuciones y se habría aprovechado de su cargo, ordenando la intervención y detención del hoy presunto agraviado Milan Cannabis Bulkevich, sin una causa justificación válida, conforme a la teoría, la tesis fiscal, ¿no?, que se encuentra dentro del requerimiento de acusación. No obstante, señor magistrado, podemos advertir dentro del análisis de la acusación, ¿no?, que esta afirmación carece de claridad y precisión conforme se ha podido advertir, ¿no? No existe una imputación necesaria. En el numeral 1.1 de la imputación en concreto del requerimiento de acusación, nos falta describir el acto exacto que constituye una orden arbitraria,
conforme a la tesis fiscal nos indica que ha sido una orden directa, pero no especifica qué tipo de orden fue, si fue una orden verbal o una orden escrita. Ni las circunstancias del tiempo, ni el modo, ni el lugar en que fue impartida. Lo que deja esta defensa, señor magistrado, en un estado de incertidumbre e indefensión. En el contenido de la acusación fiscal, señor magistrado, no precisar de manera fehaciente el acto arbitrario que se está imputando a mi patrocinado Diomedes Borda León, estaría incumpliendo de forma flagrante los requisitos de control formal, ¿no? Conforme alega Fiscalía, ¿no? Se ha dado una orden arbitraria, pero los hechos concomitantes de la intervención realizada por otros efectivos policiales, quienes se constituyeron al lugar a fin de constatar y evaluar la situación. La propia defensa técnica en su escrito subraya que la disposición de nuestro patrocinado nos indica, señor magistrado, que la orden fue la de constatar, ¿no? Pero Fiscalía no nos indica, pues, dice que dio una orden directa, pero no nos dice específicamente qué tipo de orden fue. No nos aclara el tipo de la orden, si fue una orden verbal o una orden escrita, ¿no? Ahora, lejos bueno, dentro de el requerimiento de acusación, lejos de repente de precisar los actos presuntamente ilícitos que se le atribuyen a mi patrocinado, ¿no? Lejos de indicar la forma y circunstancias cómo se han dado, solamente indica que sí, se ha dado una orden directa, ¿no? Y de detener, perdón, de intervenir, detener y lesionar. ¿Ya? Entonces, señor magistrado, la acusación falla demostrando, se estaría extralimitando, señor magistrado, ¿no? En el tema funcional, basando una argumentación que no describiría los hechos reales, conforme su tesis lo está indicando, ¿no? El acto de ordenar, ¿no? El acto de ordenar nada más daría vida al delito de abuso de autoridad, señor magistrado. Entonces, señor magistrado, para culminar, ¿no? La acusación contra Diomedes Borda León por el delito de abuso de autoridad no cumple con los estándares mínimos de claridad y precisión exigidas por el artículo 349, numeral 1, literal B, ¿no? Y de no corregirse esta, pues vulneraría el derecho a una defensa eficaz, que contravendría la doctrina legal que establece, pues, en el Acuerdo Plenario 6/2009, ¿no? Y se solicitaría que su adjudicatura, devuelva, a fin de que, corrija, ¿no? Las observaciones, señor magistrado. Eso sería todo. Ok, pasamos ahora a Jefferson Martínez, su abogado, por favor. Abogado Jefferson Martínez. Señor magistrado, muy buenas tardes. Observaciones formales por escrito. Sí, señor magistrado. Usted oralizarlas, por favor. Ya. Bien, muchísimas gracias. Señor magistrado, de representación, esto es de mis patrocinados Alfredo Rojas Velázquez, Jefferson Antonio Martínez Guamán, Vito Serrano Inca y Marco Antonio Naveros Poma. Esta defensa técnica realiza las siguientes observaciones a la acusación, que son observaciones de carácter formal. De conformidad al numeral A del inciso 1 del artículo 350 del Código Procesal Penal, señor magistrado, se realizan las siguientes observaciones de la acusación fiscal por efectos pidiendo su corrección de acuerdo al siguiente. La falta de claridad y precisión en la descripción de los hechos, conforme lo establece el artículo 349, inciso 1, debe tener la relación clara y precisa el hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, en caso de contener varios
independiente de la declaración y el detalle de cada uno de ellos. Señor magistrado, el requerimiento fiscal representa la siguiente falta de claridad e imprecisión. Esto es, en la acusación fiscal, en el siguiente punto, segundo, relación clara y precisa del hecho atribuido a los imputados y circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En el 2.1, respecto al delito de abuso de autoridad, señor magistrado. En el 2.2.2, hechos concomitantes, ¿qué refiere Fiscalía? Siendo las 09:45 horas aproximadamente, el ciudadano Milan Nesvich Bulkevic, de 64 años de edad, refiere, señor magistrado, a fin de no ahondar en ese tema, solamente la hora, más no la fecha en este punto, en estos hechos concomitantes. Por tanto, señor magistrado, también en el siguiente párrafo refiere que el supuesto agraviado habría estado con la finalidad de impedir que el agraviado continúe ejerciendo su derecho a protesta. Sin embargo, señor magistrado, en el primer párrafo no indica la fecha, como vuelvo a reiterar, pero en la misma acusación respecto al delito de lesiones leves indica que los hechos habían sucedido el 4 de enero de 2023. Siendo así, señor magistrado, en este punto, respecto al delito de abuso de autoridad, Fiscalía, pues, ha omitido, por tal motivo es que no es clara en esa parte, ha omitido señalar la fecha. Siendo así, de haberse realizado también los hechos el mismo 4 de enero del 2023, la Federación de la Fiscalía en el segundo párrafo infine, el mismo, que indica con la finalidad de impedir que el agraviado continúe ejerciendo su derecho a protesta, no se ajustaría, la verdad, señor magistrado, ¿a razón de qué? No se estaría ante un impedimento del agraviado continuar ejerciendo su derecho de protesta, toda vez que en fecha 12 de diciembre, esto es un mes aproximadamente antes de los hechos del año 2022, el gobierno, mediante decreto supremo 139-2022-PCM, había declarado el estado de emergencia por el término de 60 días calendarios en las provincias de Abancay, en el lugar donde se han sucedido los hechos. Donde en el momento de los hechos se encontraban suspendidos, señor magistrado, el ejercicio de derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y libertad de seguridad personales, comprendidos en los incisos 9, 11, 12 y 24, literal F, del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Así como señalaba la intervención de la Policía Nacional del Perú conforme a lo dispuesto en el decreto legislativo número 1186, decreto legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. Siendo así, señor magistrado, su despacho o su judicatura y ponga al representante del Ministerio Público su corrección en este punto. He concluido, señor magistrado. Gracias. Ok, pasamos ahora a Vito Serrano Inca. ¿Quién es su abogado, por favor? Abogado de Vito Serrano Inca. Señor magistrado, como he referido e indicado al inicio, esta observación se ha realizado en representación como abogado de los investigados Alfredo Rojas Velázquez, Jefferson Anthony Martínez Guamán, Vito Serrano Inca y Marco Antonio Naveros Poma. Muchas gracias. Marco Antonio Naveros, ¿no? Abogado de Alfredo Rojas Velázquez. De igual manera, señor magistrado, esta defensa técnica también ha realizado la observación en representación de Alfredo Rojas Velázquez. Ok. Eliseo Palomino Ortiz. Muchas gracias, su señoría. Ramiro Vila, defensa técnica del señor Eliseo Palomino Ortiz. Buenas tardes con todos los presentes. Esta defensa, conforme lo prescribe el artículo 350 del Código Procesal Penal, ha cumplido con hacer las observaciones formales por escrito y remitido en tiempo oportuno a su judicatura. El contexto fáctico que trae el Ministerio Público se refiere a unas protestas sociales en la provincia de Abancay. Y dentro del fáctico que expone el Ministerio Público señala lo siguiente. Respecto a Eliseo Palomino Ortiz.
Es preciso señalar que al momento de subir el agraviado al vehículo, este colocó su pie al travesaño, negándose a ingresar. Ante esta resistencia, el suboficial PNP Martínez Guamán le propina una patada en el tobillo izquierdo, logrando reducirlo y finalmente subirlo al vehículo. Una vez dentro, se ubicaron a su lado el mismo Martínez Guamán por el lado izquierdo y Eliseo Palomino Ortiz por el lado derecho, con el fin de inmovilizarlo y evitar cualquier intento de fuga. En el numeral 4.1.2.5 de la acusación, de la primera acusación, porque tenemos 4 acusaciones que ha presentado el Ministerio Público, en la primera acusación, respecto ya a Eliseo Palomino, esto es lo que atribuye como hecho fáctico. Eliseo Palomino Ortiz se encontraba también en el lugar de los hechos, respaldando tal intervención arbitraria contra el agraviado Milan Nevich Bulchevich. Y pese, ojo con esto, señor magistrado, y pese a que no tocó al agraviado por ninguna parte del cuerpo, Eliseo Palomino no toca al agraviado, formó parte de dicho evento, mostrando su plena disposición a elevar la fuerza policial. Acto seguido, ingresa por el lado derecho del vehículo y se sienta al costado de Milan Nevich para evitar que huya. Recuérdese que por el lado izquierdo está sentado el efectivo Martínez Guamán. Todo ello con el objetivo de trasladarlo a las instalaciones de la UCG, dejando constancia de su participación a través de su firma en el acta de intervención policial. Ya los colegas de la defensa, y es conocimiento del órgano jurisdiccional, ¿qué es lo que debatimos en un control formal? Principio de imputación necesaria, cumplimiento del artículo 349, inciso 1, literal B del Código Procesal Penal, que prescribe que el Ministerio Público, cuando formule el requerimiento acusatorio, tiene que hacerlo de manera concreta, detallada, circunstanciada. Y esa concreción que exige el artículo 349 del Código Procesal Penal está íntimamente ligado al supuesto de hecho normativo. En este caso, al artículo 376 del Código Penal, que regula el delito de abuso de autoridad. Y el supuesto de hecho normativo que tenemos en el artículo 376, dentro de sus elementos normativos, establece: el funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien. Ese es el supuesto de hecho. Entonces, el Ministerio Público tiene que detallarnos ¿y cuál es el título de imputación que utiliza el Ministerio Público, señor magistrado? De autor. Es decir, que cada sujeto activo, cada acusado, debió cometer el comportamiento delictivo desde el inicio hasta el final, todo el supuesto de hecho. Pero ahí nosotros ya hacemos una primera observación. El Ministerio Público ha referido que el acusado Borda habría sido quien da la orden y para ello habría utilizado a sus coacusados, quienes habrían tenido una distribución funcional del hecho, un codominio del hecho, a efectos de intervenir al agraviado. Pero dentro de la acusación advertimos nosotros, y lo vamos a poner como primera observación formal, que el Ministerio Público no precisa de manera concreta, lo hace de manera general, haber cometido, dice. Pero en el caso de mi patrocinado, Eliseo Palomino Ortiz, el acto arbitrario, entiendo que no es ordenar, sino es cometer. ¿Cuál es el acto arbitrario que cometió Eliseo Palomino Ortiz? Sentarse en el vehículo policial, no lo toca el agraviado, solo se sienta y luego el Ministerio Público lo que tiene es una narrativa para mejorar, ampliar el nivel policial. Pero eso está corroborado con un elemento de convicción, no. Eso es la suposición que tiene el Ministerio Público. Entonces nos preguntamos, en la acusación del Ministerio Público, ¿tiene que hacer su fáctico de acuerdo a los elementos de convicción o solo es pura narrativa del Ministerio Público? Esta defensa considera que ya no estamos a nivel de investigación preparatoria ni de noticia criminal,
el Ministerio Público tiene que fundar el fáctico en relación a los elementos de convicción. Es decir, tiene que haber una congruencia de los hechos que describe el Ministerio Público con los elementos de convicción. Porque si solo fuese la descripción fáctica del Ministerio Público alejada de los elementos de convicción, estaríamos pues de repente hasta una narrativa novelesca, donde el Ministerio Público con mucha imaginación puede idear, crear hechos, etcétera. Es por ello que nosotros hacemos esa primera observación formal a la acusación que transgrede el principio de imputación necesaria. No olvidemos que cuando estamos en este estadio procesal, el requerimiento fiscal acusatorio tiene ya un nivel de sospecha suficiente. Llámese esa sospecha reveladora, esa sospecha inicial, si no es una sospecha suficiente que sustente pues un requerimiento acusatorio con cargos de atribución específico para cada uno de ellos. ¿Qué dice el Ministerio Público? Que el señor Borda ordenó. Otro hecho que no ha precisado el Ministerio Público. El acto arbitrario en agravio de esta persona sería impedir que ejerza su derecho de protesta o haberle privado de su libertad. Sobre eso el Ministerio Público no ha precisado absolutamente nada. Ya el colega de la defensa ha señalado, si estamos en el segundo supuesto, impedir el derecho de protesta, el Ministerio Público tuvo que explicar y cómo queda el estado de emergencia donde hay derechos constitucionales suspendidos. No ha dicho nada respecto a ello. Me centro nuevamente en mi patrocinado, Eliseo Palomino Ortiz. El Ministerio Público imputa que el señor Borda da la orden. ¿Y cómo da la orden a Eliseo Palomino Ortiz? ¿De manera verbal? Si fue de manera verbal, el Ministerio Público tendrá pues un elemento de convicción donde señale tal testigo policía o tal testigo X ha señalado que el señor Borda ordenó al grupo de los policías, donde está Eliseo Palomino Ortiz, detener al agraviado. No tenemos ese elemento de convicción. Existe una orden escrita donde el señor Borda diga, deténgase al señor agraviado Milanovic o impídase su ejercicio a la protesta. ¿Algún elemento de convicción en ese sentido? Tampoco. Entonces, ¿qué corresponde en este estadio procesal al Ministerio Público? Que nos precise, el centro nuevamente en mi patrocinado, cómo es que Eliseo Palomino Ortiz recibe la orden, vuelvo a repetir, no sé si de impedir el derecho a protesta, el de detener a esa persona, o estamos frente a una participación policial en un evento donde hay disturbios, y no olvidemos que la policía tiene una característica que está jerarquizada, donde determinadas personas disponen la intervención de un ciudadano a quien le atribuyen presuntos delitos de disturbios, y Eliseo Palomino Ortiz lo que hace es, en función a esa orden jerarquizada que existe dentro de la policía, subirse al vehículo. Pero no encontramos la relación de que Eliseo Palomino sea parte de esa planificación, como lo pone el Ministerio Público en su acusación, al señor Borda como el autor directo en dar la orden, y este a su vez habría sido recibida por sus coacusados. Si todos los acusados recibieron la orden de detener al agraviado o de impedir su derecho a protesta, ¿quién planificó la intervención del agraviado? ¿Quién fue la persona que le asignó a cada uno de los acusados determinado rol funcional en el evento delictivo? ¿Es posible que en el delito de abuso de autoridad exista coautoría? La dogmática penal considera que sí es posible. En todo caso, de los hechos descritos por el Ministerio Público estaríamos frente a una coautoría, no a una autoría. Y eso debe también aclararlo el Ministerio Público. ¿Quién le ordenó, otra observación, quién le ordenó a Palomino Ortiz que suba a la camioneta para evitar que huyera del lugar el intervenido? ¿Existe algún elemento de convicción en ese aspecto, en esa proposición fáctica, que el Ministerio Público nos diga fue su oficial tal, el brigadier tal, el técnico tal, etcétera, que le ordena a Eliseo Palomino ponerse a uno de los costados del agraviado? No existe.
Y lo que ya hemos venido señalando, si el abuso de autoridad que precisa el Ministerio Público es por haberlo detenido ilegalmente o por evitar que esta persona ejerza ese derecho constitucional a la protesta. Segunda observación, en cuanto a la subsunción jurídica, recogemos del artículo 376, sin embargo, el Ministerio Público respecto al Liceo Palomino Ortiz no ha detallado en qué ha consistido el ordenar o cometer. Entiendo que de manera genérica se va a decantar porque ha cometido el abuso de autoridad, pero que nos precise el hecho. Tercera observación, nuevamente sobre la relación clara y precisa de los hechos. En el requerimiento acusatorio, el Ministerio Público describe varios hechos. El señor Borda días antes había obtenido el DNI o la ficha RENIEC del agraviado, habían sido desplazados al lugar donde el agraviado estaba recibiendo una llamada telefónica y así sucesivamente una narrativa de hechos. Sin embargo, ya que tenemos 6 acusados, y me refiero a Palomino Ortiz, el Ministerio Público, en aplicación del artículo 349.b, es la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, debió precisar esas circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores para el señor Palomino Ortiz. Tenemos solo circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores de manera general, pero no tenemos para cada uno de ellos cuáles son esas circunstancias precedentes. Cuarta observación. El Ministerio Público, mediante resolución, o el juzgado mediante resolución número 4 del 12 de junio del año 2025, corre traslado del escrito presentado por la Fiscalía con la sumilla, integra, modifica y aclara el requerimiento acusatorio. De dicho documento, la Fiscalía lo que pretende es modificar su pretensión punitiva. En el caso particular de mi patrocinado, modifica su pretensión punitiva inicial y considera que a Palomino Ortiz se le debe solicitar una pena de 3 años y 6 meses de pena privativa de la libertad. Para llegar a esta nueva pretensión punitiva, el Ministerio Público lo que hace con esta acusación que aclara, invoca el artículo 46A del Código Penal, circunstancia agravante por condición del sujeto activo. Constituye circunstancia agravante de responsabilidad penal si el sujeto activo se aprovecha de su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridad, funcionario o servidor público, para cometer un hecho punible o utiliza para ello armas proporcionadas por el Estado, o cuyo uso le sea autorizado por su condición de funcionario público. En estos casos, el juez aumentará la pena hasta la mitad. Hace una nueva prognosis de pena el Ministerio Público aplicando el artículo 46A. Pero el último párrafo que señala de este artículo 46A, que a criterio de esta defensa el Ministerio Público no ha reparado o no lo ha aplicado. No será aplicable lo dispuesto en el presente artículo, nos referimos al 46A, cuando la circunstancia agravante esté prevista al sancionar el tipo penal o cuando ésta sea el elemento constitutivo del hecho punible. En el caso del delito de abuso de autoridad, se trata pues de un sujeto activo cualificado, que tiene una condición especial, que tiene en este caso esa capacidad funcional de ser autoridad, de cometer u ordenar un hecho en perjuicio de alguien. Y dentro del abuso de autoridad está considerado a los miembros de la Policía Nacional. Entonces, nosotros consideramos que este artículo 46A ya no sería aplicable para el caso de los acusados, porque este último párrafo señala que no es aplicable, y acá sería lo interesante, cuando esta sea elemento constitutivo del hecho punible. En este caso, nosotros consideramos que ya se encuentra intrínsecamente en el artículo 376, abuso de autoridad, el hecho de ser miembro de la Policía Nacional del Perú.
Por ello, nosotros también no compartimos con el Ministerio Público la posición de aplicar el artículo 46A del Código Penal, porque eso ya está intrínsecamente dentro del delito de abuso de autoridad. Por estas consideraciones, señor magistrado, y nuevamente invocando de que el Ministerio Público debe traernos un requerimiento acusatorio con una sospecha suficiente, con esa sospecha donde prácticamente está a un paso de conseguir una sentencia, y no simplemente estimar de que se dé en juicio la responsabilidad de las personas. Llevar al banquillo de los acusados a ciudadanos, y en este caso a miembros de la Policía Nacional, no es pues grato para cualquier persona. Es por eso la exigencia que tiene nuestro sistema procesal penal que le hace al Ministerio Público: preocúpate en dar un requerimiento acusatorio, pero que sea congruente con tus elementos de convicción. Por todo ello, solicitamos que se declare fundada las observaciones hechas por esta defensa. Sabemos que no vamos a conseguir con ello el archivo, pero que se le devuelva al Ministerio Público y de repente, haciendo un mejor estudio de los hechos, cómo han sucedido, pueda reformular y, en su caso, de repente retirar acusación o pedir el sobreseimiento para alguno de los acusados. Gracias, señor magistrado. Bien, bueno, vamos a avanzar hasta acá el día de hoy, atendiendo a que tengo otra audiencia programada. Vamos a suspender la audiencia. Dame fecha para audiencia, por favor. Doctora, ¿para qué semana aproximadamente? Vamos a ver según agenda. Sebastián, a ver, indícame, por favor. ¿Cuándo? Ya, señores, para el día 24 de octubre, que cae viernes, de 8:30 a 9:30. Ya, por favor, pongan en sus agendas de 8:30 a 9:30. Quedan notificados todos. Ministerio Público, Conforme, señor magistrado. señores abogados. Es el mismo link, por favor, ¿ya? El mismo link. Ojo, están atentos a los apercibimientos decretados. Conforme, señor magistrado. Ok, suspendemos Por audiencia. notificado, señor magistrado. Ok, perfecto. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes con todos. Permiso, doctores.